El tema del día de hoy es un tema de suma importancia porque reviste el tercero de los tres mercados básicos y que yo mencionaría que es un mercado que me permite llevar una eficiencia muy comprobable de cómo llevo a cabo mi administración financiera dentro de la empresa. El día de hoy la intención es poder generar claramente el concepto del mercado de derivados y poder contextualizarlo de acuerdo a algunas necesidades que como empresario o como persona que está tratando de cuidar sus recursos debe de conocer dentro de estos mercados financieros. Entonces, sin más preámbulo, vayamos directamente hacia qué es el concepto y cómo se ha venido generando este mercado de derivados hoy en día. Bien, sin duda alguna, el mercado de derivados se desprende de un concepto elemental administrativo que es una administración del riesgo. Dado aquellos casos conocidos como Enron, WorldCom, Parmalat y algunos otros donde las empresas han generado graves pérdidas para los inversionistas o los accionistas por una inadecuada administración del riesgo, ha provocado la necesidad, incluso la reglamentación desde las más altas cúpulas legislativas, de mencionar la posibilidad de que se pueda tener alguna herramienta o algunos elementos a través de los cuales pueda ejercer esta administración del riesgo. Lo hemos denotado en algunas otras sesiones y decíamos que el riesgo es inerte al rendimiento y que va a ser muy difícil que yo pueda generar un riesgo cero con un rendimiento alto. Imposible. En este aspecto, lo más importante es tener identificado el riesgo y en función de la identificación y del control que yo pueda tener sobre él, poder generar una adecuada administración de acuerdo a la toma de decisiones financiera que yo pudiera hacer paso a paso. Cuando hablamos de riesgo, debemos de entender al riesgo como una dispersión de resultados inesperados. El riesgo El riesgo lo entendemos como una dispersión de resultados inesperados. ¿Con esto qué me quiere decir? Que yo tengo la posibilidad de que por más férrea que pueda ser la planeación y que por más análisis que haya yo podido obtener en cuanto a qué es lo que va a acontecer en el futuro en esta organización, de todas maneras estaré expuesto a toda una serie de riesgos, sobre todo en los riesgos financieros, por las tasas de interés, por el comportamiento del Producto Nacional, por el comportamiento del tipo de cambio, etc. En este sentido, estamos hablando de la necesidad imperiosa de poder revisar esas expectativas de alternativas que me estarán provocando un impacto directo a mi patrimonio y que en este sentido, de todas maneras, por más estudiadas que estén, de todas maneras tendré la posibilidad de sufrir un resultado inesperado. Aquí hay una diferencia muy clara entre el concepto de incertidumbre y el concepto de riesgo. Yo algunas veces menciono, si yo me llamara riesgo, seguramente mi mamá se llamaría incertidumbre. La incertidumbre es a través de la cual el riesgo se va a estar generando de acuerdo a cada una de las actividades que yo pueda realizar. Mientras más sea la incertidumbre, más probabilidades tengo de caer en estas posibilidades de resultados inesperados. Sin embargo, la constante es que si el día de mañana yo no conozco cuál puede ser el movimiento de las variables, yo estaré inmerso en una incertidumbre. Pero lo importante es tener perfectamente controlado ese grado de riesgo que se está generando en el futuro. Así como mencionábamos, el riesgo y el rendimiento no se puede separar. También es cierto que el riesgo no se puede separar de la incertidumbre. En la medida en que estemos hablando de una situación futura, me estará generando una posibilidad de caer en un determinado riesgo.
La administración del riesgo se fundamenta en que yo deberé de generar una adecuada forma de controlar mis insumos y de controlar mis activos, ya sea de una manera interna y externa. Algunas leyes a nivel internacional establecen que es mucho más importante llegar a controlar o administrar el riesgo desde el punto de vista interno. Sin embargo, el mercado financiero provee de algunos instrumentos a través de los cuales tú puedes empezar a administrar adecuadamente ese riesgo. Existen algunos boletines por parte de los contadores públicos donde te obligan de alguna manera u otra a llevar una adecuada administración del riesgo. Por ejemplo, una manera de poder administrar adecuadamente ese riesgo es a través del fortalecimiento del control interno. Una manera de poder administrar el riesgo desde el punto de vista interno es fortalecer de una manera progresiva, constante y con mejoría día a día este control interno que se está llevando a cabo en esta organización. En la medida en que yo pueda fortalecer ese control interno, es decir, que tenga perfectamente claras las personas, las maneras, los procedimientos y las actividades que está llevando a cabo esta organización, seguramente estaré provocando un beneficio desde el punto de vista financiero. Tratar de eliminar ese grado de merma o desperdicio que pudiera llegar a tener en cada una de mis actividades. Tratar de llegar a controlar las posibilidades de fraude que se pudieran generar en esta organización. Tratar de llegar a especificar en el momento en el que tú lo solicites los números correctos de cuál es la situación financiera que tiene esta empresa gracias a ese fortalecimiento del control interno constante. Existen boletines por parte del Instituto Mexicano de Contadores Públicos o por parte de los principios generales de contabilidad aceptados a nivel mundial, donde me está estableciendo ahí algunas formas muy prácticas de poder llegar a establecer o fortalecer este control interno. Algunos ejemplos. Mencionamos que requerimos de ciertos formatos para la salida y la entrada de algún bien o algún servicio. Es decir, no cualquier persona, a menos de que no tenga la autorización respectiva, pudiera ingresar o salir de esta organización. Obviamente no solamente la persona, sino además todos los recursos con los que pueda contar. Con esta posibilidad estás dando una supervisión muy directa a cada una de las actividades que está llevando a cabo la empresa. Este fortalecimiento del control interno tiene la intencionalidad de poder generar una fortaleza en términos de administración de la empresa. Sin embargo, no es el único elemento que está fortaleciendo adecuadamente esta administración del riesgo. Otra Otra sería una clara especificación de misión, valores corporativos, objetivos generales y objetivos específicos. En el módulo de administración veíamos que regularmente si no sabemos hacia dónde vamos, cualquier lugar podrá ser bueno. Sin embargo, en este sentido, estarás generando una cantidad de recursos desperdiciados y que en el caso de los recursos financieros puede ser que existan muchas alternativas de inversión que estás dejando de aprovechar. Por lo tanto, en la medida en que yo tenga perfectamente claros los conceptos de misión, de visión, de objetivos generales y objetivos específicos de la empresa, yo estaré tratando de controlar lo más adecuadamente posible esta característica de riesgo. Si yo llego a generar un fortalecimiento constante del control interno y además tengo una clarificación sobre estos puntos centrales y esenciales de la organización, seguramente yo podré estar disminuyendo esta cuota de riesgos o esta cuota de alternativas inesperadas que me pudieran suceder mañana.
No solamente el fortalecimiento del control interno y la clarificación de misión, valores, objetivos y demás son importantes, sino requiero de conductas perfectamente claras para todo el personal que trabaja en esta organización y que esta organización pueda estar acorde a las políticas. Una manera de poder evitar los fraudes que se pueden dar dentro de las organizaciones y como un respaldo para mi operario dentro de esta organización es contar con un manual de métodos, políticas y procedimientos. Unas políticas férreas, estrictas, que más que ponerme un yugo, me están dando la libertad de actuación en un esquema perfectamente limitado por la organización. De acuerdo a las actividades que yo lleve a cabo, independientemente del área en donde pueda estar generando estas, si yo tengo el respaldo de una política, yo estaré realizando estas actividades con amplia eficiencia y obviamente con una generación de utilidades importante. Que al final, en términos de finanzas, esto podría ser lo más interesante en cuanto a la aplicación de políticas férreas, políticas estrictas y políticas que de alguna manera u otra me están propiciando una utilidad y un costo menor día a día. Por lo tanto, el tercer elemento que yo voy a visualizar como una manera interna de poder administrar el riesgo sería la aplicación de políticas y procedimientos. Yo mencionaría, estos son los tres elementos básicos más acordes a través de los cuales puedo llegar a administrar un riesgo. Sin embargo, también es cierto que como una organización que soy, no solamente estoy expuesto a las situaciones internas que se pudieran generar. También es correcto mencionar que en función de la fortaleza interna que yo pueda tener, esas situaciones que estén aconteciendo en el contexto, más que provocarme riesgos, me estarían provocando una posibilidad o una nueva oportunidad de negocio. Pero estás inmerso en todo un contexto hoy en día internacional, en todo un contexto donde las variables, su constante es el movimiento, su constante es la dinámica, su constante es la toma de decisiones y la toma de utilidades por parte de otros inversionistas y que en este sentido te hace provocar que no solamente tu administración del riesgo sea interna, sino también tenga que ver con una administración externa. Una administración externa toma en cuenta para su aplicación justamente al mercado de derivados. El mercado de derivados me va a proveer de las herramientas necesarias para que yo pueda generar a través de algunos instrumentos financieros esta administración del riesgo. Es de todos conocido que si yo tengo con plena certeza cuál es el precio de mi materia prima o cuál es el precio al cual voy a llegar a vender mi producto o mi servicio en el futuro, yo ya tendré una clara idea de cómo se vendrán comportando esas características de costo y de ingreso hacia el futuro. Por lo tanto, en esta situación, una de las herramientas más elementales para poder fortalecer esta administración del riesgo, además de toda la gran tarea que hemos hecho internamente, es el uso y el conocimiento que deberemos poseer de este mercado internacional de derivados. El mercado de derivados ha sido como una respuesta hacia el accionista, hacia el inversionista, de poderle generar cierto grado de control en esa incertidumbre que presenta el mañana. El mercado de derivados, hoy en día estamos haciendo referencia a que toda empresa formalizada y con una eficiencia y con una transparencia acorde a lo que está sucediendo hoy en día, deberá de estar en la utilización común y corriente de instrumentos derivados. Por lo tanto, es de suma importancia que conozcamos este tipo de instrumentos derivados para que los podamos llevar a cabo dentro de esta administración de riesgo que la organización se ha establecido para los próximos días. En esta parte, mencionaríamos entonces que la administración del riesgo, desde el punto de vista externo, tiene que ver con la aplicación o el uso que le demos al mercado de derivados. El mercado de derivados tiene una esencia
tiene una finalidad muy conocida para todos los que utilizan este tipo de herramientas, que yo pueda llegar a fijar el precio de los activos. Entendamos a los activos como cualquier materia prima o cualquier indicador que tú requirieras para la operación normal del negocio. Dime si o no es cierto esta situación. Si yo tuviera con plena certeza cuál es el precio que pudieran tener mis materias primas hacia los próximos 3 años, seguramente los factores que me estarían golpeando en cuanto a incertidumbre dentro de esta organización serían menores. Seguramente los factores que yo tendría para poder administrar el riesgo serían mucho más acordes a esta administración general de la organización. Si yo conozco con toda certeza cuál es el precio futuro que pueden tener mis materias primas o cuál es el precio futuro al cual puedo llegar a vender mis productos o mis servicios, yo tendría una base muy firme para poder generar mi administración financiera. Yo ya puedo generar un flujo de efectivo, ¿recuerdas? Un flujo de efectivo totalmente estandarizado en el sentido de que yo ya conozco ese costo o ese ingreso futuro que puedo llegar a tener. Vamos a pensar que uno de los artículos que tú estás consumiendo es una divisa, un dólar. Seguramente ese artículo lo estás pagando en dólares. Por lo tanto, para ti es de suma importancia poder llegar a conocer no solamente cuánto te va a costar ese bien o servicio en el futuro, sino que además tengas perfectamente establecido cuál va a ser el precio que tendrá el dólar. Suponiendo que conociéramos con toda prontitud cuánto cuesta ese dólar. Esta es una característica de tiempo contra dinero. Si yo llegara a situar el precio de este dólar en el futuro, y un ejemplo en pesos mexicanos, si yo lo pudiera comprar este dólar en el futuro para los próximos 3 años en 11 pesos, y que una vez que mi día físico, una vez que transcurra el tiempo, yo llegue a esos 3 años y me dé cuenta que el tipo de cambio no es de 11 pesos, sino que este tipo de cambio se presenta o se compra y se vende el dólar a nivel de 12, ¿qué me estaría generando en esa situación? Probablemente yo estaría comprando un dólar a 12 pesos y no probablemente, con toda certidumbre. No habrá ninguna persona que me venda un dólar por abajo de 12 pesos, porque esa es la forma de cotización de la moneda en ese momento. Sin embargo, si bien es cierto yo estoy invirtiendo 12 pesos por cada dólar cuando llegue a ese tercer año de la vida del negocio, eso no significa que en términos de costo yo lo haya adquirido a 11 gracias al uso de este mercado de derivados. A través de un instrumento como un futuro, como una opción, como un forward, como un swap, etcétera, más adelante hablaremos de ellos, yo puedo llegar a generar este dólar fijo a 11 pesos. Por lo tanto, esta diferencia que existe entre 12 y 11 pesos, esta cantidad que estoy pagando de más por ese dólar, no está saliendo de mi tesorería, sino me lo está generando la propia utilidad que hasta este momento ha acumulado el instrumento derivado que utilicé o que contraté. En términos de costo, yo pagaré ese dólar a 11 pesos. En término real de la operación, yo pagaré ese dólar a 12 pesos. El peso de diferencia que ahora tiene de más ese dólar no lo estoy poniendo yo, sino lo está poniendo el mercado de derivados, el instrumento. Ese instrumento te ha dado ese peso para que tú puedas adquirir ese dólar o incluso todavía más allá. Puede ser que el mismo mercado de derivados tú le pagues 11 pesos por cada dólar y te entregue el dólar como tal. Aunque tú sepas perfectamente que ese dólar en el mercado no se compra a menos de 12 pesos. Tengo totalmente cierto cuál es el precio que tiene este dólar en el futuro. Y por lo tanto, yo puedo planear mis ingresos o mis egresos de acuerdo a esa actividad que estoy generando hoy en día. Pero también es cierto
si en el futuro puede estar a 12 pesos y si estamos en un régimen flotante, puede ser que al término de los 3 años ese dólar no cueste 11 pesos. Vamos a suponer en otra situación que el dólar el día de hoy cuesta 10. La pregunta es, ¿en cuánto comprarás un dólar al término de esos 3 años? Exacto. Al término de esos 3 años podrás comprar el dólar a 10 pesos. A eso te lo compran y te lo venden. Sin embargo, tú pactaste un precio hace 3 años atrás de 11 pesos. En términos de costo monetario, ¿realmente cuánto estás pagando por ese dólar? 11 pesos. El día de hoy ese dólar se compra a 10. Algunos pensarían, he perdido un peso. Sin embargo, yo no estaría tan cierto en esta afirmación desde este punto de vista. Si yo conocí con toda antelación que ese dólar me iba a costar 11 pesos y que probablemente ese dólar sea sinónimo de algunas materias primas o de algunos servicios básicos que requiere el producto que yo le ofrezco a mi mercado, yo tuve 3 años para ir prorrateando o para ir distribuyendo este costo de 11 pesos en mis materias primas. Como sabía con tanta anterioridad en cuánto iba a comprar esa materia prima, debí haber tomado la precaución de ir generando esa cantidad de dinero para que al término de los 3 años yo poder pagar ese dólar a 11 pesos. Por lo tanto, ¿qué te quiero decir? Lo que te quiero decir es que si el día de mañana el dólar está por arriba o está por abajo del valor al cual tú lo contrataste a través de un instrumento de derivados, tú estás cubierto. El sinónimo de cobertura en el mercado de derivados es algo elemental, es algo básico. La cobertura, el estar cubierto ante cualquier situación que pudiera llegar a reflejar un impacto hacia los números financieros de la empresa, si utiliza mercado de derivados, puede ser que esa cobertura lo blinde ante cualquier situación exógena que esté ocurriendo. Es cierto, yo estoy totalmente fortalecido internamente y gracias a los instrumentos financieros que existen hoy en día, yo puedo generar una cobertura. El mercado de derivados tiene la intención de fijar el precio tanto de compra como de venta, ¿de qué tipo de artículos? Bien, yo quisiera revisar algunos conceptos importantes contigo en estas actividades de aprendizaje. Por lo tanto, vamos a una actividad de aprendizaje y regresamos para ampliar esta información sobre el mercado de derivados. En un momento regreso. Como habrás revisado en las actividades de aprendizaje, es de suma importancia hoy para los corporativos poder empezar a generar una adecuada administración del riesgo. Una administración del riesgo que se fundamenta desde un punto de vista interno y externo. Interno, el fortalecimiento del control interno, la aplicación de políticas y procedimientos estrictos, así como la clarificación específica de objetivos, metas, visión y misión de la organización. Sin embargo, en términos financieros, probablemente lo más importante para ello es que el mercado te va a proporcionar una serie de instrumentos para que puedas administrar adecuadamente el riesgo. El mercado de derivados tiene como esencia básica el poder llegar a fijar el precio que tienen los activos en el futuro.
Mencionábamos entonces que si yo conocía el precio de mis materias primas o si yo conocía el precio de los artículos de los bienes y servicios que estoy ofreciendo al mercado en el futuro, estaré generando una muy adecuada administración financiera y por ende una muy importante administración corporativa dentro de la empresa. Pero establecíamos que si bien es cierto que yo voy a fijar el precio de los activos, ¿de qué tipo de activos hablamos? Ok. En ese caso, mencionábamos que los activos que yo puedo llegar a fijar en este mercado de derivados pueden ser de dos tipos: commodities o securities. Vamos a ponerle un nombre probablemente mucho más común para todos: commodities, mercancías. Securities, indicadores. ¿Qué ejemplo tengo tanto en estas mercancías como en estos indicadores? Mercancías, yo diría, cualquiera que se te ocurra, pudiera estar ligado a un contrato dentro del mercado de derivados. Es decir, se puede vender algodón, jugo de toronja, jugo de naranja, trigo, maíz, petróleo, etcétera. Es decir, todo aquello que pueda ser tangible en un momento determinado está caracterizado con esa denominación de commodity o mercancía. Probablemente pueda ser difícil el poder listar todos los commodities que existen en el mercado financiero, pero puede ser mucho más sencillo revisar cuáles son securities. Los securities o los indicadores podrían ser índices bursátiles, tipos de cambio, tasas de interés, y nada más. Si tú tuvieras alguna mercancía que no fuera un índice, que no fuera un tipo de cambio o que no fuera una tasa de interés, entonces seguramente sería un commodity. Tanto commodities como securities se comercializan dentro del mercado de derivados. Tanto las mercancías como los indicadores, yo puedo fijar el precio de compra y de venta que pudiera tener en el futuro ese activo. Ahora, cuando nosotros mencionamos la parte del activo, estamos haciendo referencia a un determinado bien o servicio que yo requiero o que yo proveo hacia un mercado establecido. El mercado de derivados generalmente comercializa o fija el precio tanto de estos commodities o securities, pero puedes hacerlo a través de dos vías. Existen dos grandes mercados de derivados. El mercado de derivados está considerado tanto en el mercado bursátil como en el mercado extrabursátil. Uno está totalmente estandarizado y conocido. ¿Cuál es la característica en cantidad, calidad y tiempo que tiene el activo? El bursátil es un instrumento estandarizado. Estandarizado porque la calidad, la cantidad y el tiempo está dado por una especificación total del instrumento que se está moviendo dentro de este mercado financiero. Por ejemplo, podríamos decir que en el caso de México, para nuestro mercado mexicano de derivados, existirían algunos instrumentos estandarizados. Si yo quisiera cubrirme con un contrato de dólares en México, yo sabría que ese contrato de dólares hace referencia a que es un dólar americano, no es canadiense ni australiano, es americano. Dos, a que
ese contrato tiene un valor nominal o un monto total de $10,000. No podría cubrirme por una cantidad menor o mayor a $10,000. Si yo quisiera cubrirme a una cantidad mayor de $10,000, entonces tendré que comprar 2, 3, 4 o el número de contratos necesarios para poder cubrirme con esa operación que tiene la empresa hoy en día. Y 3, además de eso, yo sé que tiene un plazo específico, mensual, hasta por los próximos 3 años. Por lo tanto, yo podría fijar el precio en este mercado mexicano de derivados en un lugar físico específico, si hay un lugar que tiene una dirección y que tiene una personalidad propia y que en este sentido ese espacio bursátil es de todos conocido. Pero sin lugar a dudas, una de las diferencias básicas que tiene el mercado bursátil es que yo conozco con toda exactitud quién es mi contraparte. Si yo conozco a la contraparte en este mercado de derivados, entonces esto me está generando una posibilidad todavía menor de la característica de riesgo que pueda tener este título. Sin embargo, vamos a ver qué tipo de instrumentos están dentro de este mercado derivado extrabursátil. Los americanos han llegado a denominar a este mercado extrabursátil como un mercado OTC. OTC identificado por sus siglas, Over the Counter. Over the Counter significaría sobre el mostrador. Yo estaría sentado en este lugar tratando de esperar tus necesidades como cliente que quisiera llegar a administrar adecuadamente su riesgo y yo te diseñaría un instrumento de acuerdo a tus posibilidades. Por lo tanto, si decíamos que en el mercado bursátil el instrumento es estandarizado, obviamente en el mercado extrabursátil o over the counter es un instrumento no estandarizado. Yo decía hace un momento, si yo acudo a cubrirme con unos dólares, yo sé que cada contrato equivale a $10,000 americanos y que son mensuales hasta por 3 años. Esa es una total estandarización y que si yo quisiera cubrirme por una cantidad mayor a $10,000, yo tendría que acoplarme al instrumento, es decir, comprar una mayor cantidad de títulos hasta que quedara cubierta mi operación. Si lo que yo quisiera generar en cobertura son $100,000, es un ejemplo, entonces yo requeriría en el mercado bursátil adquirir 10 contratos. Sin embargo, un ejemplo que puede ser en el mercado extrabursátil que no es estandarizado y que yo estoy sentado aquí esperando a que tú vengas y me des las características en las cuales yo puedo empezar a generar una adecuada administración del riesgo en tu empresa. Lo primero que tendré que hacer es escucharte. Escuchar cuál es tu necesidad en tiempo. 63 días. 63 días es exclusivo de ti. Es decir, va a ser muy difícil encontrar en el mercado financiero a otra persona que pueda llegar a tener una necesidad de cubrirse en 63 días. Tampoco digo que es imposible, pero en este ejemplo estamos observando aquí la gran importancia que tiene la no estandarización en el mercado extrabursátil. 63 días probablemente por una moneda no comerciable, un dinar jordano. Un dinar jordano y con una cantidad de 7,933.67 dinares jordanos. O sea, es una cantidad que tiene una referencia o una conexión directa con alguien en específico. Si hace un momento mencionábamos, en el mercado bursátil el cliente se adapta al instrumento, en el mercado extrabursátil el instrumento se adapta a las necesidades o condiciones que pudiera llegar a tener el cliente. Con esto, yo recuerdo, por ejemplo, cuando acudimos a alguna tienda de trajes o de ropa, si yo escojo cualquiera que está en el anaquel, probablemente el precio en el cual yo adquiera ese traje pueda ser muy diferente a si voy con un sastre o a una persona muy específica que me realizará un traje a mi medida. En el mercado extrabursátil es justamente ello. Va a haber algún intermediario financiero que me estará desarrollando un instrumento acorde a las necesidades y acorde a los riesgos que yo estoy teniendo en ese momento. Pero otra característica básica en la cual es importante visualizar tanto el mercado bursátil como el over the counter es que aquí decíamos que
En el mercado bursátil hay una contraparte perfectamente identificada. En el mercado extrabursátil, la contraparte es desconocida. No se conoce la contraparte. Volviendo al caso del dinar jordano en los 63 días por los 7,000 y algo más que yo quisiera cubrirme, voy a tener que lanzar un aviso hacia toda la comunidad financiera que permitiera identificar a alguien que estuviera dispuesto a venderme o a comprarme esa transacción que yo estoy realizando en el futuro. Y sin embargo, una vez que lo encuentre, seguramente no lo conoceré. Yo sé que podré entablar esa relación con un intermediario financiero y el intermediario financiero tendrá la necesidad y la imperiosa búsqueda de encontrar a alguien que haga las veces de mi comprador o de mi vendedor. Pero en este sentido, los riesgos que yo puedo tener en cuanto a la visualización de la contraparte son amplios. No la conozco, no sé cuál puede ser su riesgo de solvencia, su riesgo de liquidez, el riesgo de crédito, esos que has revisado en tu antología y que has visto que qué tan importante es administrar el riesgo por diferentes vertientes. También es importante mencionar que en este sentido la contraparte no la conozco y esto incrementa los niveles de riesgo. En el caso del mercado bursátil, la contraparte la conozco y tiene un nombre. En el caso de México se llama Cámara de Compensación. Asigna Cámara de Compensación. En los mercados internacionales lo podremos denominar como un clearing house, una casa que siempre será tu compradora en el caso de que tú seas el vendedor y que siempre será tu vendedor en el caso de que tú seas el comprador. La contraparte, el clearing house o la Cámara de Compensación siempre estará en perfecta disposición de comprarte o venderte la cantidad de contratos sobre commodities o securities que tú requirieras. Sin embargo, tú tendrás que acoplarte a las características de este producto. Si requieres cubrirte a una cantidad mayor o menor, dependiendo de lo que existe en el mercado, ya dependerá de ti. Es decir, el paquete de galletas, vienen 2 galletas en una. Que te comas una o que te comas las 2, de todas maneras tendrás que comprar ese paquete de galletas. En el caso extrabursátil, pues yo te generaré la galleta y media que deseas para comprarla. Sin embargo, también hay un riesgo de la contraparte porque seguramente no me conoces y que además de ello, pues estará generando una búsqueda muy ardua e incesante en este mercado financiero. Esa búsqueda al final no es gratuita. Esa búsqueda al final tiene un impacto en el costo. Efectivamente, el costo de los instrumentos extrabursátiles tiende a ser mayor que en el caso de los mercados bursátiles. Yo diría, en el caso de los mercados bursátiles, como son una manufactura en serie o como es una disponibilidad hacia el cliente en una gran cantidad de productos, pues el costo tiende a distribuirse en toda esa gran cantidad de producción. Sin embargo, en el caso de los mercados extrabursátiles, como es algo muy específico para ti, probablemente el costo sea muy alto. Generalmente, las empresas no se tienden a recargar 100% tan solo en instrumentos bursátiles o en instrumentos extrabursátiles. Las empresas llegan a combinar ambos mercados y entonces lo que provocan es la generación de productos estructurados. Productos estructurados para algunos, productos híbridos, sintéticos, son sinónimos. Es decir, cuando yo tengo la posibilidad de combinar estos 2 instrumentos, un porcentaje hacia los mercados bursátiles y otro porcentaje hacia los mercados extrabursátiles, yo estaré generando un producto estructurado. O algunos llegan a mencionarlo como un derivado de segunda generación. Por lo tanto, aquí estamos mencionando la necesidad de poder revisar cuáles instrumentos son los que se comercializan en el mercado bursátil y cuáles podrían ser las contrapartes que me harían frente dentro del mercado extrabursátil, con el objetivo de poder generar la mayor cantidad de seguridad en la operación que yo estoy realizando, pero
muy probablemente con el menor costo en esta situación. Una ingeniería total de cómo poder llegar a ser tu administración financiera durante los últimos o durante los próximos meses. Sea commodities o sea securities, lo importante es que estés conociendo cuáles son los instrumentos más importantes que se están generando en este mercado de derivados. Para reafirmar estos conceptos, sería muy interesante contestar algunas preguntas que se realizan en la actividad de aprendizaje. Por lo tanto, a manera de que podamos reforzar estos conceptos, te invito a que acudamos a esas actividades de aprendizaje y regresemos en un momento más. Aquí te espero. Espero que te haya ido muy bien en estas actividades de aprendizaje que acabas de realizar. La importancia que tienen estas actividades de aprendizaje es que hayamos podido ser muy claros en esa explicación de los instrumentos que se componen tanto del mercado bursátil como del mercado extrabursátil en este gran universo de mercado de derivados. Hoy en día vemos que hay una situación muy importante a través de la cual el mercado de derivados ha tomado una gran importancia. El hecho de que hoy los mercados estén tan volátiles, el hecho de que la constancia que vemos en el aspecto financiero es justamente esa dinámica y ese cambio que tienen los precios, requerimos de algo que me pueda propiciar una base muy firme de conocimiento para que yo pueda proyectar o para que yo pueda planear a futuro y genere los menores costos posibles para la empresa. Cuando hablo de los menores costos posibles para la empresa, en términos matemáticos, han existido toda una serie de teorías que han apoyado la utilización de estos mercados derivados. Generalmente la técnica Value at the Risk, el VAR, ha sido una de las técnicas más usuales para los administradores financieros cuando empiezan a calcular esta manera de utilizar sus instrumentos derivados. El Value at the Risk o el VAR trata de llegar a establecer la manera más adecuada de cómo poder identificar lo máximo que estás dispuesto a perder. En un momento veremos una gráfica, sin embargo, sí quisiera platicarte cómo se establece esta medida del Value at the Risk. El Value at the Risk o el VAR es una forma estadística que usa tanto la varianza y la covarianza, algunas alternativas estadísticas que me permiten llegar a determinar cuáles pueden ser mis resultados futuros. Lo importante en ese VAR es que esos resultados futuros solamente permitan el máximo riesgo que yo estoy dispuesto a asumir en esa actividad. Si yo conozco lo máximo que estoy dispuesto a perder, entonces todo lo que vea yo hacia adelante es utilidad. En el momento en que llegue a tomar o en el momento en que llegue a tocar esos indicadores de pérdida, probablemente estaré tomando mis pérdidas y analizaré o acudiré a otras alternativas de inversión. Yo mencionaba, si observamos una gráfica en estas expectativas del VAR, la gráfica podría ser similar a la siguiente. El Value at the Risk trata de medir la cantidad máxima de pérdida que puedo llegar a tener dado cierto comportamiento de un activo. Esta es una gráfica del tiempo. El precio del activo podría empezar a oscilar de esta manera.
Va a haber algunos momentos estadísticos donde yo pueda generar un aglutinamiento de valores o de datos y que estos valores que yo pueda generar los que me van a interesar realmente en esta medida de value at the risk son los valores negativos. Si yo llego a conocer con toda prontitud cuál es la cantidad máxima de riesgo que estoy expuesto en cierta actividad a desarrollar en el futuro, todo lo que tenga hacia el presente será utilidad. Por lo tanto, toda la utilización de mis instrumentos derivados estará en función, la gran mayoría de ellos, en poder llegar a determinar esa cantidad máxima de pérdida. Es decir, los instrumentos derivados será el perfecto andamiaje para que yo me pueda colocar lo más alto de ese edificio y poder empezar a generar mi actividad. Los instrumentos derivados me podrán llegar a determinar no solamente el VaR, sino además algunas otras medidas de sensibilización de cómo se puede llegar a comportar el activo en el futuro. Por lo tanto, quiere decir que gracias a esta utilización de mercados de derivados, yo puedo llegar a generar pues esta adecuada administración del riesgo en la empresa. Pero si bien es cierto, otra expectativa muy interesante en cuanto a los mercados de derivados es conocer qué tipos de instrumentos se consideran futuros, se consideran bursátiles y no bursátiles. El mercado de derivados, nuevamente, puede ser bursátil o puede ser extrabursátil. Los instrumentos por excelencia en esta familia de derivados bursátiles son los futuros financieros y las opciones financieras. En el caso de los extrabursátiles, podríamos tener los denominados swaps y los forwards. Probablemente el nombre se nos haga conocido, es decir, generalmente estos departamentos de análisis de riesgo que tienen los intermediarios tratan de usar este tipo de productos. Ahora, generalmente, como lo mencionábamos hace un momento, lo que llegan a hacer estos administradores de riesgo es generar productos estructurados, un futuro, un instrumento estandarizado en combinación con un forward, un instrumento no estandarizado. Lleguemos a un ejemplo. Si yo tuviera la necesidad de cubrirme por $12,533, yo tengo dos alternativas. Compro 2 contratos bursátiles o compro un contrato extrabursátil por esta cantidad. Aquí en 2 contratos bursátiles estaría excedido de la cobertura que requiero, porque hace un momento decíamos, está estandarizado con niveles de $10,000. Y si yo quiero cubrirme por 12,000, estaré usando o estaré cubriéndome $8,000 de más. Y que te sobre o que te falte, como lo habíamos platicado en algún momento, lo que te está generando son costos. Por lo tanto, tiene desventajas el hecho de utilizar tan solo un producto bursátil. Pero veamos un producto extrabursátil. Seguramente alguien existirá en la posibilidad de comprarme o venderme estos $12,533 en el futuro. Pero eso puede ser altamente costoso. Buscar esa contraparte al otro lado del hemisferio, lo que me va a provocar es una gran cantidad de costos y honorarios por esa adquisición del instrumento. Una buena alternativa pudiera llegar a ser el contratar un contrato bursátil por $10,000 y un extrabursátil por $2,533. Estaré aplicando un costo mayor aquí, estaré aplicando un costo mayor en el extrabursátil,
pero seguramente será un costo menor en el bursátil. Esta combinación de costos realizarán una adecuada eficiencia de la administración financiera que llevas hoy en día en la organización. Sean bursátiles o sean extrabursátiles, lo importante es la generación de productos estructurados. Pero no habrá manera a través de la cual tú puedas llegar a generar una administración en productos estructurados si no conoces cuando menos las generalidades de los productos, tanto de futuros, opciones, swaps y forwards. Por lo tanto, es importante mencionar que estos mercados bursátiles no son recomendables para todas las personas. Algunos se podrán tomar y otros no. Esto dependerá del riesgo base que tú tengas. ¿A qué me refiero con esta denominación de riesgo base? El riesgo base, el riesgo básico que tú puedes tener es la diferencia en precio que tú puedas tener del activo el día de hoy, la diferencia en precio spot el día de hoy contra el precio futuro. El riesgo base, si yo lo quisiera definir, es la diferencia que existe entre el precio que tiene el activo el día de hoy y el precio que tendrá el activo el día de mañana. Sin embargo, si bien es cierto, esta característica de precio puede tomar dos comportamientos. El precio el día de hoy spot es menor al que tendrá en el futuro. O al revés. El precio que tiene el activo el día de hoy es mayor al precio que tendrá el activo en el futuro. ¿De acuerdo? ¿Y qué más? Si yo conozco que existe una tendencia en la cual el precio, conforme vayan transcurriendo los días, empezarán a encarecer ese producto o esa adquisición del bien o servicio, yo estaré hablando de una determinada situación de mercado. El mercado puede comportarse de esta manera o puede tener una situación de mercado denominada contango. Cuando vemos una acepción o una denominación como esta situación de mercado contango, lo que nos quiere hacer hincapié o lo que nos quiere reflejar es que el activo, conforme vaya transcurriendo el tiempo, empezará a encarecerse. En esta situación, una situación de mercado contango me hace referencia a compra hoy porque mañana será más caro. Si tú tienes la necesidad de poder adquirir tu materia prima importada y ves una situación de mercado contango, una situación bañada por múltiples fenómenos externos, múltiples macrovariables que se están ajustando en el tiempo y que esto provocará que tu activo comience a encarecerse, entonces la recomendación es adquiere derivados de compra. Vamos a suponer que yo estoy en un derivado de compra. ¿Recuerdas ese ejercicio donde decíamos, si el día de hoy yo fijo mi precio a 11 pesos y mañana está a 12, ahí está una situación de mercado contango implícita? Por lo tanto, cuando veas una situación de mercado contango de esa manera, lo más recomendable es que te acerques a comprar los títulos, que puedas fijar ese precio de la mercancía o ya sea la divisa en el futuro, porque el precio mañana será más caro. Hazlo hoy. Sin embargo, cuando vemos una situación de mercado en la cual el spot el día de hoy es más caro que el que tendrá mañana, me está generando una situación de mercado backwardation. Si tenemos una situación de mercado backwardation, está haciendo referencia a que el activo, dado un cierto ajuste de las macrovariables, podrá empezar a tener un precio cada vez menor.
Recordemos que en alguna sesión platicábamos la escasez y la saturación. El producto probablemente esté más saturado en el mercado y esto va a originar que el precio comience a tener un comportamiento en una pendiente negativa. Empezará a caer. Si yo soy una persona que requiere de insumos extranjeros y que está tratando de comprar esa materia prima bajo una situación de mercado backwardation, ¿estarías dispuesto a fijar el precio hoy? Es decir, un poco más claro, si tú quieres comprar $1 el día de hoy y lo compras a 11 pesos y tienes todos los elementos para poder estandarizar que en el futuro ese dólar va a costar 10, ¿lo harías? Yo diría que no. Yo diría que no, porque estarías dejando de ganar las posibilidades que te da este riesgo base. Por lo tanto, bajo una situación de mercado backwardation, yo sé que voy a entrar al mercado de derivados vendiendo mis productos si y solo si yo vendo ese producto. Es decir, si el día de hoy vendo este artículo a 11 pesos, pero este artículo mañana costará 10, yo prefiero fijar el precio de la venta hoy porque mañana estará más barato. Ya sea una situación de mercado contango o una situación de mercado backwardation, es una constante que se va a presentar en el mercado. Va a ser difícil que podamos llegar a recargarnos en cualquiera de estas definiciones de riesgo base. Un mercado no siempre será contango y no siempre será backwardation. Vendrá una combinación entre ellos. Sin embargo, también es importante destacar tú qué tipo de actividades realizas. Si ves una situación de mercado contango y tú eres el que vende el insumo, por favor no acudas al mercado de derivados a fijar tu precio. Si tú vendes este producto a 10 pesos y sabes que mañana costará 15, no acudas al mercado para fijar tu precio en 10 pesos, sino espera que transcurra el tiempo y conforme vaya avanzando el precio de este artículo, tú podrás estar ajustando esa administración financiera. En este sentido vemos que el mercado de derivados generalmente te ofrece las herramientas para que puedas administrar adecuadamente tus finanzas. Pero también es cierto que si no tienes un adecuado análisis del comportamiento futuro que pueda tener el mercado, por más que tengas estos instrumentos, no van a ayudar de mucho a ese fortalecimiento de la administración que tienes en este momento. Hagamos una reflexión. Mencionábamos entonces, el tercero de los 3 básicos mercados financieros que existen es el mercado de derivados. El mercado de derivados no tiene ni menor ni mayor jerarquía a los 2 anteriores que hemos platicado. Probablemente los 3 se requieran mutuamente para generar una adecuada administración en tu negocio. En el caso del mercado de derivados, su esencia, su fundamento, su materia prima se le denomina administración del riesgo. Yo voy a utilizar unos mercados de derivados porque tengo la necesidad y tengo la obligación por parte de mi asamblea de accionistas o por parte de que estoy tratando de cuidar mi patrimonio, de administrar adecuadamente el riesgo, no eliminarlo, porque si lo eliminas, eliminas el rendimiento. Pero qué mejor que poderlo visualizar y controlarlo. Yo puedo administrar el riesgo de una forma interna y externa. Si yo lo administro internamente, entonces tendré que fortalecer constantemente mi control interno, tendré que clarificar mis objetivos, misión, metas, visión de la empresa, etc. Y además tendré que respetar mucho el establecimiento de procedimientos y políticas estrictas dentro de mi negocio. Ya estoy fortalecido. Sin embargo, también es cierto que no actúo solo en este mercado. Hay toda una serie de elementos externos que estarán provocando que mi administración financiera comience a generar ciertas pérdidas, me empiece a impactar mi patrimonio. En este sentido, el objetivo es que tú puedas eliminar lo más posible esos resultados inesperados. Si pudieras llegar a controlar estos resultados inesperados o tenerlos menos, entonces podríamos decir que estarías llevando a cabo una adecuada administración del riesgo. De manera externa, yo estaría administrando correctamente mi riesgo si empiezo a utilizar las herramientas que me provee un mercado de derivados. El mercado de derivados tiene una finalidad: fijar el precio de los activos.
ya sean tus materias primas o los productos que llegas a ofrecer al mercado. Si yo fijo el precio de esos activos, tendré una ventaja competitiva delante de toda mi competencia. Es decir, ya sea una mercancía o un indicador, yo tendré todo el tiempo anterior para poder planear cómo repercutir ese costo a mi consumidor o bien cómo ayudar a mi proveedor en el sentido de poder fijar ese precio de mis materias primas. Dentro del mercado de derivados, ese objetivo de fijar el precio lo puedes hacer a través de dos grupos de familias, de estas familias que se caracterizan por ser bursátiles y de estas familias que se caracterizan por ser extrabursátiles u over the counter. Los mercados bursátiles como principal característica son estandarizados, los extrabursátiles no lo son. Los mercados bursátiles tienen perfectamente conocida la contraparte, los extrabursátiles no lo conocemos. Esto de conocerlo y no conocerlo, ¿qué impacto tiene en términos financieros para mí? Uno es más caro que el otro. La recomendación no es que te cargues en alguno de ellos, sino que puedas realizar un estudio muy detallado sobre el tipo de elementos que utilizarás en el mercado de derivados y generar tus propios productos estructurados. Una combinación de los productos. ¿Cuáles? Para yo combinar estos productos tendré que aplicar algunas medidas de cuantificación de cómo se comportará el activo en el futuro, el valor en el riesgo. Y si yo llego a determinar esta cantidad máxima de pérdida, todo lo que tendré hacia el futuro serán utilidades. Es importante observar que los instrumentos por excelencia que se generan en el mercado bursátil se le denominan futuros y opciones y en el extrabursátil son swaps y forwards. Pero, ¿cómo se operan? ¿Cómo se llevan a cabo? ¿Cómo los contrato? Bien, estas respuestas las daremos en la siguiente sesión y espero haber aclarado las dudas necesarias en esta sesión. Me dio mucho gusto estar contigo nuevamente. Nos vemos pronto.